Nuestro vídeo de hoy es una primera aproximación a las fracciones. Al presentar las fracciones a los niños por primera vez, es importante que exploremos el entorno natural y el lenguaje que utilizamos para expresar determinadas cantidades. Por ejemplo, frases que incorporamos en nuestro lenguaje natural serían María ha engordado medio kilo, a Pepe le han subido el sueldo un 10%, el mapa está a una escala de 1 a 200 o incluso repartos que nosotros hacemos con los niños desde los caramelos entre unos cuantos amiguitos o situaciones que desde ahí nos van a llevar a una representación en forma de fracción. Pero ¿son todas las fracciones iguales o podemos utilizar las fracciones siempre de la misma manera? Vamos a ver que no. Tenemos dos grandes grupos, proporción y razón. Nosotros hoy nos vamos a fijar solamente en el uso como porción. Desde esa porción vamos a tener cuatro formas: parte todo, cociente, medida y operador. Y vamos a ir viendo cada una de esas partes de la porción como con ejemplos para que vayamos entendiendo. Vamos a la parte todo. Partimos de una cantidad, en este caso una barra amarilla. Esa cantidad la dividimos en 5 partes y de esas 5 partes nos quedamos con 3 de ellas. Por lo tanto, partimos de un todo que hacemos partes y nos quedamos con algunas de ellas, en este caso 3 quintos. ¿Qué significaría? La parte de abajo, el denominador 5, indica el número de partes en que dividimos el total. La parte de arriba, el 3 o numerador, indicaría las partes del todo que nosotros hemos seleccionado. Otro de los usos que tiene la fracción es como cociente. El cociente nos va a indicar un reparto. Desde aquí hablaríamos, por ejemplo, de 3 pizzas, 3 unidades que queremos repartir entre 5 personas. ¿Cuánto le corresponderá a cada uno? Pues desde ahí tendríamos el número de personas que tenemos, el denominador 5, y el número de unidades que tenemos en la parte superior, 3. Vemos que da lugar a la misma fracción, sin embargo el significado es muy diferente del que utilizamos de manera previa en parte todo y el que estamos utilizando ahora desde el cociente. El uso como medida, veríamos por ejemplo esta barra negra. Esta barra negra mide 5,6 centímetros. Desde ahí que tendríamos 5 centímetros y 6 décimos de centímetro. Estamos dando una medida, un sentido desde una escala. Si nosotros volteamos esa fracción o ese número mixto, ese 5 6 décimos pasaría a ser 5 3 quintos o lo que es lo mismo 28 quintos. Desde ahí podríamos comprobar que cualquier uso como medida, cualquier uso con una escala, bien sea una escala lineal como este caso, como otro tipo de escalas, es un uso de la fracción en el sentido de medición o iteraciones sucesivas dentro de una escala. El último uso que vamos a ver es como operador. Si nos fijamos en esta huevera tenemos 30 huevos y nosotros nos planteamos guardar 3 quintos de ellos en la bandeja de nuestra nevera. Desde ahí, ¿qué tendríamos que hacer? 3 quintos de 30. ¿Qué significa? Pues que 30 lo vamos a dividir en 5 partes de las que nos vamos a quedar 3. Así pues, la operación que nosotros tendríamos que hacer asignada a esa fracción sería 30 entre 5 y desde ahí cogeríamos 3. Si nos fijamos en la posición de los huevos, tendríamos al dividir 30 entre 5, tendríamos cada una de las columnas que tiene la huevera y desde ahí cogeríamos 3 de las columnas. En cada columna caben 6 huevos, 3 veces serían 18 huevos. Una vez que los niños han entendido las diferentes formas de la representación, podríamos tener todavía algún problema. Es importante que juguemos con distintos materiales y es importante sobre todo que lo trabajemos desde la representación. Podríamos trabajar con tiras de papel, tijeras, con cuadrados de papel, incluso nos podríamos atrever con representaciones circulares, que aunque no sean tan precisas, desde el plegado del papel nos pueden dar buenas pistas. Aquí, por ejemplo, siguiendo las enseñanzas de Guttard, podríamos hablar de las regletas. La regleta rosa, por ejemplo, es el 4, pero aquí la hemos tomado como unidad. Desde ahí podríamos dividirla en dos partes, dos regletas rojas. Cada una de ellas sería un medio en este caso. Al mismo tiempo, la regleta la podemos dividir cada una de ellas en otras dos partes. Desde ahí, cada una de las regletas blancas sería un cuarto. Todas estas formas podríamos representarlas para que los niños vayan investigando qué significa el numerador y qué significa el denominador en cada una de las representaciones de las fracciones.
Una vez que tenemos esto, pasaríamos a la operación, de manera muy pausada y asegurándonos de la comprensión de cada uno de los pasos que vamos dando. La primera operación con la que vamos a trabajar es la fracción como operador precisamente, que ya la hemos visto de manera previa. Desde tiras de papel podemos ver qué significa repartir o qué significa tomar tantas partes de un todo. Así, por ejemplo, si hacemos 2/3 de 15, la barra del 15 la dividiríamos en 3 partes y de cada una de esas partes cogeríamos 2. Así pues, la operación sería 15 entre 3, cada una de ellas vale 5 y ahora cogeríamos 2, 5 por 2, 10. En cuanto a la suma y la resta, es muy importante que no pasemos automáticamente al cálculo, por ejemplo, desde el mínimo común múltiplo, sino que el niño vaya descubriendo precisamente esa necesidad de tener común denominador para poder sumar. Veamos, por ejemplo, esta representación. Yo tengo un todo, que es cada una de las barras que vemos ahí. Así pues, la primera de las barras está representando a 1/2. La segunda de las barras está representando a 4/10 y la tercera de las barras está representando a 3/4. ¿Por qué? La primera de las barras, la parte coloreada en rojo, tenemos la mitad de la barra. La segunda de las barras, que es 4/10, sería la misma barra, la dividimos en 10 partes y nos quedamos con 4. Y la tercera, 3/4, esa misma barra la dividiríamos en 4 partes y nos quedamos con 3. ¿Qué es lo que sucede? Si yo pongo en hilera 1/2 más 4/10 más 3/4, pues no sé muy bien lo que da, porque no me da una solución clara a la hora de verlo. Pues vamos a intentar hacerlo trozos más pequeños que nos sirva para entonces sí buscarlo. Y tenemos que ir probando. Así pues, la parte que teníamos, la parte de trocitos más pequeño, tenía 10 trozos. Vamos a hacerla, por ejemplo, en 20 trozos. Desde ahí, 1/2 se transforma en 10/20. Vemos que es una fracción equivalente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Multiplicar numerador y denominador por un mismo número, en este caso 10. A la hora de verlo, lo que vemos es que realmente representa a la misma cantidad sobre la tira de papel que nosotros tenemos. Eso mismo pasa con 4/10. En vez de dividir en 10 trozos nuestra barra, la dividimos en 20 trozos y en vez de quedarnos con 4, pues ahora nos quedamos con 8. Estamos construyendo una fracción equivalente desde 4/10 multiplicando numerador y denominador por 2. Lo mismo sucede con 3/4. Lo que antes era hacer 4 partes y ahora hemos hecho 20, antes era quedarse con 3 y ahora es quedarse con 15. Es decir, multiplicamos numerador y denominador, en este caso por 5. Ahora sí que tenemos pequeños trozos de 1/20 que nos permiten poner en hilera cada una de las distintas fracciones. 10/20, 8/20 y 15/20. Sumaríamos, por tanto, cada una de las partes y lo que tendríamos en total serían 33/20. ¿Qué significa? Que tenemos una unidad completa y además 13/20 aparte. Una vez que nosotros hemos visto por qué poner como un denominador es necesario y por qué hemos de representar ya no solo cada una de las partes, sino buscar el total, desde ahí podríamos ya introducir otros algoritmos como el mínimo común múltiplo. Pero es importante que de primero lo que tenemos que hacer es que el niño comprenda esa necesidad y esa razón por la que nosotros nos tenemos que llevar a buscar una medida que nos facilite colocar una fracción tras otra para poderlo sumar. Cuando nosotros estamos haciendo la multiplicación, vamos a leer 2/5 por 3/4. Poco significado tiene eso. Sin embargo, si nosotros decimos 2/5 de 3/4, nos situamos ya ante una unidad, 3/4. Y de esa unidad vamos a hacer 2/5. Sería semejante al uso que hemos hecho de manera previa con un número natural. Así pues, representamos 3/4. Tenemos una tira de papel que hemos dividido en 4 partes y nos quedamos con 3. Sería la parte amarilla que nosotros tenemos ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2/5 de esa parte, es decir, vamos a dividir ahora, por eso hacemos las franjas horizontales, vamos a dividir ahora en 5 partes. Y de esas 5 partes nos vamos a quedar con 2, es decir, de la parte amarilla la vamos a dividir en 5 pedazos y de esos 5 pedazos nos vamos a quedar con 2. Por lo tanto, el resultado que tenemos es la parte verde, que sería 6/20.
Pero esos 6/20 podemos simplificarlo. ¿Cómo? Buscando una fracción equivalente que en este caso supone dividir numerador y denominador por 2. Pero desde la representación, ¿cómo podríamos verlo? Pues nos damos cuenta que es lo mismo dividir en 20 pedazos y coger 6 que dividir en 10 pedazos y coger 3. De ahí que veríamos de manera representada sobre el papel la fracción original y la fracción equivalente. Aquí tenemos otra forma de verlo, pero en este caso lo que tenemos es una fracción por encima de la unidad, es decir, 5/2 de 3/7. Nosotros representaríamos los 3/7 y en lugar de coger 5/2 lo que hacemos es coger 1/2 y después lo replicamos 5 veces. Es lo mismo hacer 1/2 de 3/7 5 veces que 5/2 de 3/7. Así pues lo haríamos de la misma manera que lo hemos hecho antes. Representamos 3/7 y calculamos la mitad. La tenemos representada ahí de color verde y eso nos da 3/14. Desde ahí ese 3/14 hemos de replicarlo 5 veces, por tanto el resultado es 15/14. Sería interesante que la representación la extendiéramos y fuéramos uniendo una tras otra las partes verdes para que realmente fuéramos viendo cuál es el significado de hacer el producto de dos fracciones. De la misma manera podemos hacer la división. Vamos a hacer aquí solamente una división muy sencilla y pues desde aquí vamos a dejar la puerta abierta en próximos vídeos a hacer una división de dos fracciones. Ahora mismo solamente vamos a introducir ¿qué significa hacer 3/4 entre 5? Pues significa hacer 3/4 en grupos de 5. Veamos cómo lo hemos representado. Para representar 3/4 tenemos la unidad, que es ese rectángulo, y hacemos cada uno de los cuartos es una de las tiras horizontales que nosotros hemos hecho. Nos quedamos con 3, serían las 3 coloreadas arriba. De esas 3 bandas coloreadas hemos de dividirlas ahora en 5, por eso que hacemos ahora líneas verticales. Y de esas 5 nos quedamos con una de ellas. Es como que hemos repartido en 5 cajas los 3/4 que teníamos. ¿Y cuántos me caben en cada caja? Pues justo esos que tengo ahí, 3 entre 20. Es importante que lo hagamos con números pequeñitos al principio y números lo más exactos posible para que desde ahí podamos ver bien la representación. Uno de los instrumentos que podemos utilizar para estas representaciones son los muros de fracciones, tanto de manera física como virtual. Por lo tanto, aquí tenéis una representación para que vosotros practiquéis con este recurso manipulativo de manera digital con estas operaciones y estas formas de representación. Así pues, nos vemos en el próximo vídeo.